Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Credelicia Orozco Sánchez y soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, perteneciente a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, cursando la carrera de médico cirujano. El siguiente video tendrá contenido sobre el módulo del sistema linfohemático. Comencemos. Desde hace siglos ha existido una auténtica preocupación por eliminar del organismo los bichos y lombrices que se instalan en el sistema gastrointestinal. Un claro ejemplo de ello es que desde la antigüedad y hasta nuestros días se han utilizado un sinnúmero de remedios naturales y caseros con el objetivo de erradicarlos, ya que suelen causar molestias que afectan la calidad de vida de las personas. Bueno, después de esto sabemos que entonces es un tema, que interesa mucho. Pero ¿por qué no empezar a hablar sobre qué es el parasitismo para comprenderlo de una mejor manera? Bueno, el parasitismo es un proceso por el cual una especie amplía su capacidad de supervivencia utilizando a otra especie para que cubran sus necesidades básicas, que no tienen por qué referirse necesariamente a cuestiones nutricionales, y pueden cumplir funciones como la dispersión de propagulos o ventajas para la reproducción de esta especie parasitaria, etc. Las especies explotadas normalmente no obtienen un beneficio por los servicios prestados, y se ven generalmente perjudicadas por la relación, viendo menoscabada su variabilidad. Bueno, pues las principales características de la respuesta inmunológica frente a los parásitos, que las diferencian de la respuesta frente a bacterias o virus, se van a poder resumir en los siguientes puntos. Los parásitos están formados por una mayor cantidad de antígenos, debido a su mayor tamaño y complejidad estructural. También, las infecciones, tanto en el cerdo como en otras especies, suelen ser de carácter subclínico, con gran tendencia a la cronicidad. El parásito suele vivir durante largos periodos de tiempo en su huésped, induciendo una estimulación antigénica prolongada, con activación de gran número de mecanismos inmunitarios, tanto de tipo humoral como celular. Dentro de ellos, los anticuerpos y los mecanismos citotóxicos juegan el papel más importante. Los parásitos desarrollan diferentes mecanismos para evadir la respuesta inmune, o al menos que no sea muy eficaz. Entre ellos es el cambio en su estructura antigénica en los diferentes ciclos parasitarios, modificación de los antígenos de superficie o infecciones intracelulares sin cambios en la membrana de la célula parasitada. Después de esta breve introducción sobre el cuerpo y la protección contra los distintos tipos de parásitos, nos basaremos y hablaremos sobre la Trichinella spiralis, perteneciente al filum Nematoda, clase Enopleanthillum, orden Trichurida, familia Trichuridae, Trichinellidae y Capillaridae, géneros Trichinella capillaria y especies Trichinella spiralis. La Trichinella spiralis se considera un grupo de especies hermanas, subespecies y cepas. Causa una condición conocida como trichinosis. Es el nematodo más pequeño que infecta al hombre. Tiene un ciclo de vida poco usual y es uno de los parásitos más importantes desde el punto de vista clínico. Es un parásito común de mamíferos carnívoros, incluyendo humanos y roedores. Su hábitat normalmente es en la mucosa del intestino delgado de humanos, siendo este un huésped definitivo e intermediario. Es el parásito intracelular más grande que existe. Sus características es que son dioicos. La hembra es más grande. El macho a la vez mide de 1.4 a 1.6 milímetros, siendo la hembra midiendo de 2.2 a 3.5 milímetros. Un solo set de órganos reproductores, igual que el trichuris. Parte anterior del gusano es más fina que la parte posterior, igual que el trichuris. La parte anterior del parásito tiene un esticocitos y esticosomas, igual que el trichuris. Sus características es que son larvavíparos. Su ciclo de vida consiste en lo siguiente.
No se producen síntomas en infecciones leves. La infección se caracteriza por 3 etapas: penetración en los adultos en la mucosa, migración de los juveniles y penetración de tejidos y formación de una célula nodriza, Nurse Cell. Su sintomatología es después de la penetración de los adultos en la mucosa. Los primeros síntomas van a aparecer entre 12 y 48 horas después de la ingestión de la carne infectada. Se produce daño a la mucosa del intestino y síntomas típicos de intoxicación que incluyen inflamación, náuseas, vómitos, sudoración y diarreas. También puede haber dificultad respiratoria, algunas veces se producen manchas rojas en la piel y se puede producir un edema facial y fiebre entre 5 a 7 días después de la infección. La segunda etapa, que es migración de los juveniles. Durante la migración de los juveniles se produce daño a los vasos sanguíneos y edema en la cara y brazos. Las larvas vagabundeando pueden causar síntomas de pulmonía, encefalitis, meningitis, nefritis, sordera y peritonitis. También puede haber daño al cerebro y ojos, hemorragia sublingual y daño al miocardio, fallo del corazón y muerte. En la tercera etapa, que es la penetración de tejidos y formación de una célula nodriza llamada Nurse Cell, aproximadamente a los 10 días las larvas comienzan a penetrar las fibras musculares. Se produce dolor muscular intenso, dificultad respiratoria para tragar, baja el pulso y la presión sanguínea y hay daño al corazón. También se producen desórdenes nerviosos, alucinaciones, problemas motoras y psíquicas. De igual manera, en la penetración de tejidos y formación de Nurse Cell, la eosinofilia puede alcanzar hasta un 50% durante la segunda semana. Puede haber incapacidad para hablar, masticar, dificultad para usar las extremidades y dificultad para respirar. Y puede producir muerte por fallo cardíaco, respiratorio o renal. Al comienzo del video se dio una breve introducción o una breve explicación sobre cómo era que el cuerpo se protegía contra los parásitos. Bueno, ahora ampliando más este tema y después de haber hablado sobre la Trichinella spiralis, que es el parásito que nos interesa en el momento, hablaremos un poco más de esto, cómo el cuerpo se defiende. Ya hemos mencionado que el parasitismo es un fenómeno biológico interdependiente y dinámico entre dos organismos, parásito y huésped. Aún frente a parásitos reconocidamente patógenos, la infección resultante puede provocar escasas manifestaciones. Va a haber algunos factores vinculados al huésped, que va a ser la susceptibilidad a la infección. Estos van a ser resistencia natural y factores que afectan la resistencia natural. La resistencia natural va a incluir estado inmunitario, nutrición, sexo, edad, raza, entre otros. Y los factores que pueden afectar esta resistencia a la vez van a ser drogas, enfermedades neoplásicas, infección de VIH, entre otros. Los factores vinculados al parásito van a ser puerta de entrada, carga parasitaria, tropismo, virulencia de la cepa. A la vez, la comprensión del fenómeno parasitario va a requerir conocer las características del agente y sus mecanismos de agresión y evasión, conocer los mecanismos de defensa en el huésped. Como ya vimos, el mecanismo de agresión parasitaria va a tener una acción mecánica, química, exfoliadora o bacterífera. Los parásitos como antígenos. La presencia del parásito en el huésped va a constituir un estímulo antigénico poderoso. Gran número de antígenos, considerados mosaicos antigénicos, antígenos somáticos o estructurales y antígenos metabólicos o de secreción-excreción. Los mecanismos de defensa del huésped van a ser inespecíficos y específicos. Los inespecíficos no se modifican frente a estímulos reiterados, o sea, no tienen memoria inmunológica. En cambio, los específicos son respuestas secundarias a la presencia de antígenos ya conocidos. Los mecanismos inespecíficos, siendo esta la inmunidad innata, van a intervenir las barreras mecánicas, físicas y químicas, y los reflejos. Dando un ejemplo de una barrera sería esfínteres, epiglotis, aclaramiento mucociliar, entre otros, y reflejos, tos, estornudo, etc. A la vez también van a influir las secreciones glandulares y la flora normal, el sistema de complemento y las células mediadoras de inflamación. En los mecanismos específicos, teniendo una memoria inmunológica, va a aumentar la intensidad de la respuesta ante la presentación de un antígeno que ya fue conocido. Va a haber una respuesta clonal y una producción de anticuerpos. Siendo más específicos, la inmunidad frente a parásitos, los mecanismos inmunológicos desencadenados en las infecciones por parásitos son variados y complejos y van a estimular mecanismos de defensa mediados por anticuerpos y por células. La efectividad de esta respuesta
va a depender del tipo de parásito, estadio evolutivo, etapa de la infección y localización. Como dijimos, el éxito del parásito se va a medir no por los trastornos que causa, sino por su capacidad de adaptarse. Ahora, como ya habíamos mencionado, la Trichinella spiralis es un nematodo. Esto quiere decir que es un helminto. Vamos a ver cómo el cuerpo hace una inmunidad contra estos. Los helmintos parásitos se han adaptado evolutivamente al parasitismo. Esta adaptación ha implicado enfrentarse al sistema inmunitario para superarlo o evadirlo. Salvo excepciones, debido a mayor exposición, mayor susceptibilidad del huésped o menor resistencia, la mayoría de los huéspedes albergan pocos gusanos. Casi siempre producen enfermedades leves o subclínicas y ocasionan morbilidad, no mortalidad. Los mecanismos de defensas no inmunitarios en helmintos. Los factores que influyen en la evolución de las infecciones por helmintos son diversos y complejos. Hay factores dependientes del huésped y factores dependientes de los helmintos. En estos van a estar la competencia intraespecie y la competencia interespecie. Un ejemplo de la competencia intraespecie serían cestos. La presencia de gusanos adultos retrasa o inhibe el desarrollo de etapas larvarias. Y un ejemplo de competencia interespecie sería por hábitat y nutrientes. La inmunidad humoral específica a los helmintos va a consistir en que los antígenos de los helmintos estimulan preferentemente la activación de los linfocitos Th2, determinando un patrón de secreción de citoquinas, interleucina 4, 5 y 10, que estimulan la proliferación de células B y la secreción de inmunoglobulinas. Los anticuerpos inmunoglobulina M, G y A se producen en respuesta a los antígenos de los helmintos. El isotipo del tipo inmunoglobulina E es el que participa con mayor intensidad. La inmunidad específica a los helmintos y la eosinofilia 1. La combinación de los agentes helmínticos con la inmunoglobulina E produce la degranulación de los mastocitos con la liberación de agentes vasoactivos. Esto va a aumentar la permeabilidad vascular y el estímulo de la contracción del músculo liso, favoreciendo los mecanismos de expulsión. Los macrófagos, plaquetas y eosinófilos tienen receptores que permiten su unión a las inmunoglobulinas E unidas a los parásitos. Estas células se activan aumentando la producción de enzimas lisosómicas, metabolitos de oxígeno, leucotrenos y prostaglandinas. El efecto neto es la destrucción parasitaria. Ahora hablaremos de la eosinofilia 2. Los eosinófilos son atraídos hacia los sitios invadidos por helmintos a través de la acción de moléculas quimiotácticas. Estas sustancias también estimulan la liberación de eosinófilos a la circulación. Por ello, las infecciones por helmintos se relacionan con los signos característicos de hipersensibilidad del tipo 1, eosinofilia, edema, asma y urticaria. Las enzimas eosinofílicas y destrucción del parásito. Esto quiere decir que los eosinófilos se unen a los parásitos por receptores propios, liberando el contenido de sus gránulos sobre la cutícula de los gusanos. Proteína catiónica, que va a ser tóxica para la cutícula del parásito, y peroxidasa, cumple la función antiparasitaria al producir metabolitos de oxígeno. Muy bien, ahora hablaremos sobre la inmunidad mediada por células. Los helmintos que penetran profundamente la mucosa intestinal o que pasan por etapas císticas prolongadas son capaces de estimular respuesta inmune de tipo Th1, interleucina 2, IFN-Al y TNF. Estas respuestas están fundamentalmente vinculadas a las reacciones de hipersensibilidad retardada y a la activación de macrófagos, como es el ejemplo de la Trichinella spiralis. La evasión de la respuesta inmune por los helmintos va a ser la pérdida de antigenicidad. Los helmintos se vuelven progresivamente menos antigénicos a medida que se desarrollan. El mimetismo antigénico, el bloqueo o degradación de los anticuerpos, que va a ser la secreción de proteasas por fasciola hepática, y la variación antigénica secuencial de la fasciola hepática. Bueno, pues entonces ya vimos en qué consiste el parasitismo, yéndonos un poco más enfocados hacia la Trichinella spiralis y viendo el mecanismo de acción del cuerpo ante una invasión de esta. Sin más que decir, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Gracias.
Nuestro tiempo es limitado, pero la cantidad de información que debemos asimilar es cada vez mayor.